¿Alguna vez dijiste algo sin pensarlo y te diste cuenta demasiado tarde que causó daño? O quizá al revés, unas palabras a tiempo transformaron un día gris en uno lleno de esperanza. Las palabras tienen poder, más del que imaginamos. Y en este episodio vamos a tocar un tema tan cotidiano como el hablar, pero tan profundo como la vida y la muerte, el poder de nuestras palabras. Hola, soy Malu de Christ Reigns Media, compartiendo la palabra con humildad, verdad y fe. Y hoy veremos otro de los tantos versículos hermosos de la Biblia, Proverbios 18:21. Pero antes, un poquito de contexto sobre el versículo que veremos hoy. El libro de Proverbios es una colección de sabiduría práctica, y muchas de sus enseñanzas fueron escritas por el rey Salomón, conocido por su sabiduría dada por Dios. Y este versículo, Proverbios 18:21, es uno de los más directos y confrontadores de toda la Biblia en cuanto al lenguaje. Vamos a ver el versículo. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y todos los que la aman comerán de sus frutos. Vamos a desglosarlo. Primera parte, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Qué fuerte declaración. No dice pueden causar vida o muerte. Dicen están. Es categórico, es una afirmación. Está en el poder de la lengua. Las palabras te pueden destruir o te pueden construir. Las palabras te pueden sanar o te pueden herir. Las palabras te pueden levantar o te pueden aplastar. Por ejemplo, un padre cuando le dice al hijo, eres un inútil, no sirves para nada. ¿Qué frutos puedes sacar de eso? ¿Qué trauma estás sembrando en esa criatura? Por el contrario, si le dices, Dios te ha dado talentos, estoy orgulloso de ti. ¿Ves esa pequeña diferencia? Pero todas vinieron de una misma fuente. Tus palabras, ¿cómo las utilizas? O cuando hablas contigo mismo, contigo misma, nunca cambio, soy un fracaso, soy un perdedor. ¿Te das cuenta que estás sembrando muerte en tu interior? Las palabras crean una atmósfera espiritual. Hay que tener mucho cuidado cómo las utilizamos, hacia dónde van dirigidas o cómo van dirigidas. Segunda parte, y los que la aman comerán de sus frutos. Aquí la Biblia utiliza un lenguaje agrícola, por decirlo de alguna manera. Es decir, los que aman hablar, los que constantemente están utilizando su lengua, tarde o temprano van a comer de lo que siembran con sus palabras. El lenguaje siembra y después cosecha. Por ejemplo, si en un matrimonio uno de los dos constantemente lanza crítica, sarcasmo, burla, indiferencia, no se sorprenda si el fruto de esa relación sea frialdad, desconfianza o incluso ruptura. Pero en cambio, si en ese mismo matrimonio existen palabras de afirmación, de admiración, de consuelo, oración, el fruto será vida. ¿Y cómo aplicamos esto hoy? Hay que analizar cómo utilizamos nuestras palabras en nuestro entorno, en la familia. ¿Qué le decimos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, en el trabajo, en las clases, en la universidad, el colegio? ¿Con nuestras palabras estamos construyendo o destruyendo con chismes, con quejas? En las redes sociales, ¿utilizamos nuestras palabras para bendecir o para burlarnos, para criticar, para insultar? Con Dios y contigo mismo, ¿tienes el hábito de utilizar palabras de fe o repites constantemente palabras negativas como yo no puedo, Dios se olvidó de mí? Hay que tener mucho cuidado y analizar cómo utilizamos nuestro lenguaje. ¿Estamos bendiciendo? ¿Estamos levantando a una persona? ¿O nosotros mismos con esos pensamientos o repeticiones que hacemos de forma negativa y constante? Repeticiones. Hay que tener mucho cuidado. Analicemos, pensemos antes de hablar. La idea aquí es bendecir. Bendícete, bendice a los demás. Utiliza ese lenguaje siempre con una buena opción, siempre buscando lo mejor de dar a los otros, de bendecir. Dios nos llama a ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras. Y no es un detalle menor, es un asunto de vida o muerte, como dice el versículo. Es un tema espiritual, emocional. Hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos con nuestras palabras. ¿Te hieren? Responde con amor, con respeto, con mansedumbre. ¿Te provocan? Elige el silencio o la paz. ¿Ves a alguien caído?
Anímalo con palabras de aliento, con palabras del cielo, con las palabras de la Biblia. La lengua es pequeña, pero su poder es inmenso, como lo hemos visto. Así que pídele a Dios hoy mismo que te enseñe a hablar con sabiduría y que tu lengua no sea una fuente de amargura, sino un puente de bendición. Y ya sabes, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Y recuerda, que tus palabras alimenten, que no destruyan, que hables de vida, no de muerte, y que los frutos que recojas sean de paz, edificación y amor. Nos vemos en otro video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!